Somos todos emprendedores. Necesitamos una situación que nos empuje. Todos tenemos iniciativa. Elan Vital, la fuerza vital que permite a todos los organismos vivos adaptarse a las situaciones que la vida les pone en su camino. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 200 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Espíritu Emprendedor número 3. Papá, estamos de plácemes en este episodio 200. ¿Quién iba a Ah, pensar? ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, sí, muy bien. Y Poco a bueno, poco se anda lejos. creo que es la única manera de andar lejos. Sí, señor. Ujú. Eh, hay un dicho, un refrán africano que me gusta muchísimo y dice, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres ir lejos, ve juntos. Ajá. Ajá. Eh, sí, me parece que, bueno, me parece que este episodio conmemorativo nos ayuda a reflexionar sobre cómo es un ejemplo este diálogo que grabamos de un emprendimiento, ¿verdad? Es un emprendimiento al que le hemos dedicado 4 años y pues obviamente no tiempo completo, pero sí tiempo de alto valor y de alto contenido y muchas otras reflexiones que creo que hablaremos hoy, pero temprano estaba pensando que este es un ejemplo muy, muy bien ilustrado de lo que es la innovación en tiempos modernos, que es innovación co-creada. Ajá. Ni 5 minutos de estos 200 diálogos hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido el afán de diálogo y si no Ujú, hubiéramos tenido el uno al otro, ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, este emprendimiento y este logro de llegar a 200 episodios, que nunca lo planeamos como un objetivo, no hubiera sido posible si no lo hubiéramos co-creado juntos. Sí, me parece, ¿verdad? Sí, hay una interacción productiva, ¿verdad? Eh, en- la interacción productiva está en las sugerencias, está en las proposiciones, está en las preguntas, está en las dudas, ¿verdad? Hay algo muy valioso en el fenómeno de co-crear, ¿verdad? ¿Sí? Que, por cierto, co-crear es un término nuevo. Ujú. Durante mucho tiempo, pues lo que había era inventores, creadores, emprendedores, y no se hablaba tanto de co-crear. Yo me acuerdo cuando, cuando hace, no sé, 40 años, escribí un libro para la UNED sobre administración de empresas, y le contaba a alguien y me decían, pero ¿cómo es eso? Si ahora lo que se está poniendo de moda en los libros es que sean de varios autores. Y es cierto, pero yo en ese tiempo y todavía me parece que lo que uno escribe debe escribirlo solo. Debería sí haber una forma de, de poner en contacto lo que distintas personas escribimos para co-crear, ahí sí, ¿verdad? Pero no ocurre. Yo veo mucho en la gente que publica cosas, nadie les pregunta, nadie interviene y tal. Yo sí tengo la costumbre, cuando alguna cosa que leo me gusta mucho, escribo al que la escribió, eh, y le digo que me ha gustado y le hago algún micro comentario, porque creo que de esa manera uno, pues, o ayuda a que la gente que está creando cree más, o pone reactivos como para que piensen en otras cosas que tal vez
no habían tocado en lo que escribieron. Pero concuerdo contigo en que la cocreación es un fenómeno de alta potencia, ¿verdad? Y claro, ahí uno se podría empezar a preguntar en qué campos podríamos co-crear, ¿verdad? Fíjate que si, si un futbolista no co-creara, pues lo que estaría haciendo es jugando tenis o boxeando, ¿verdad? Eh, pero si lo que quiere es jugar un juego de equipo, tiene que co-crear. Y la eficacia de un equipo de fútbol o de un equipo gerencial o de un equipo de gobierno, la eficacia está en co-crear, ¿verdad? El, el equipo donde el dueño de la bola es el que tiene que hacer las conas y los penales y todos los pases y tal, ya no es un equipo. Y donde quiera que haya dueños de la bola, en una empresa donde haya un dueño de la bola o en un grupo de toma de decisiones donde haya un dueño de la bola, estamos obliterando el- la co-creación, ¿verdad? Ujú. Sí, me pongo a pensar también en algunas reflexiones sobre recomendaciones que hay hoy en día respecto a la producción de ideas. Las ideas no tienen dueño. Por lo menos eso es lo que se dice hoy en día en tiempos modernos y de innovación. eh, pero las innovaciones son de los que llevan las ideas a materializarse. Si Ajá, nosotros dedicáramos aquí todo nuestro diálogo a recomendar ideas de negocio, pero no llevamos a cabo ninguna, eh, y alguien la materializa, no nos están robando la idea, sí. ¿verdad? La están Ujú. materializando. Sin embargo, una de las recomendaciones que hay hoy en día respecto a la generación de ideas es, eh, bueno, que a cualquiera se le ocurre cualquier idea. Sí. Las ideas no tienen dueño, eh, pero sí la recomendación es, más o menos lo que acabas de decir ahora, que pensemos en público y que pensemos Ujú. en público porque eso puede abrir conexiones, eh, ayudarnos a hacer más probable que recibamos retroalimentación, eh, y además estamos exponiéndonos al público que es quien va a consumir de todos modos nuestro producto. Solo que después de 4 años de estar haciendo esto, ¿verdad? Eh, Uno ve que eh, eh, con el tiempo inician más y más podcasts, y muchos de esos podcasts están hospedados en plataformas de audio como Spotify. Nosotros, por razones de conveniencia y de practicidad, mías sobre todo, lo más fácil fue eh, publicarlas en YouTube, aprovechando que tenía un canal disponible que había creado desde muchos años atrás. Y poco a poco se empieza a poner de moda el podcast con vídeo. Y nosotros ya nacimos como un podcast con vídeo, ¿verdad? Claro, hay muchísimas diferencias respecto a otros podcasts que nacen hoy. Hay podcasts que nacen, la mayoría diría yo, con, con fines comerciales, con la intención de monetizar el valor que se está creando, ¿verdad? Yo diría que todos los podcasts crean valor, y diría también que a cualquier podcast que se le invierta en marketing y en edición, va a generar seguidores que consuman esos contenidos por dinero. Y nosotros no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho porque, porque ese nunca ha sido un objetivo. No quiere decir que no lo vaya a hacer en el futuro, pero hasta el momento no lo ha sido, ¿verdad? Creo que nosotros empezamos a tener estas grabaciones como un experimento para divulgar nuestras ideas, para divulgar los artículos que has publicado por 35 años de manera semanal e ininterrumpida. Y pues en estos 4 años ha cambiado tantísimo el planeta y la tecnología
que hoy en día hay herramientas que le permiten a cualquier persona escanear nuestros 200 episodios e identificar consistencias en la generación de ideas. Si de esas consistencias de generación de ideas surgiera un negocio que alguien quiere materializar, qué bueno, ¿verdad? Sería que alguien pudiera ir más allá y crear más valor y comercializarlo a partir de lo que nosotros estamos hablando. Pero lo más interesante de todo es que las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición hoy en día nos permitirían fácilmente convertir estos contenidos que ya tenemos en otros contenidos, en otros formatos para llegarle a otro público de otra manera. Y de nuevo, si nuestro afán fuera comercializar, creo que estamos en una posición muy singular, muy diferente a donde estábamos hace 1, 2 y 3 años respecto a la, a la monetización de los contenidos. Estoy haciendo énfasis en esto solo para demostrar que nosotros no lo estamos haciendo por dinero, pero que podríamos hacerlo por dinero, ¿verdad? Y no sabemos si vamos a tener éxito o no, pero como no lo estamos haciendo por dinero, entonces el éxito no utiliza ese indicador, Sí. Sí, sí. ¿verdad? ¿Qué es el éxito? Llegar a 200 episodios. Y puede ser que el éxito sea llegar a 200 episodios, pero no solo es llegar a 200 episodios, es llegar a 200 episodios sintiendo que en cada uno de ellos, yo por lo menos, crecí a través del diálogo. Es comprobar de manera reiterada que la democracia y la eficacia y la gobernanza descansan inevitablemente en el diálogo. Ujú. Y esos aprendizajes que probablemente si uno leyera a los grandes pensadores griegos, se daría cuenta de que ya esto alguien lo dijo, entonces no estamos diciendo nada nuevo, pero poderlo vivenciar sí me parece que es muy poderoso. Y para las personas que nos siguen y escuchan nuestros episodios, eh, algunos o alguno de repente, ¿verdad? Podría ser que alguien esté escuchando este episodio por primera vez, digo, que este sea el primer episodio nuestro que escucha y que le llame la atención lo que estamos haciendo, ¿verdad? A fin de cuentas, como dijiste en el artículo, y creo que es la norma nuestra, no tenemos un guión. Y como no tenemos un guión, pues tenemos la exigencia, y creo que es una exigencia individual de cada uno, de escuchar al otro, porque si no te escucho, no sabría ni cómo continuar el diálogo. Y todos esos elementos que hemos venido incorporando no, puliendo, descubriendo, eh, reiterando, nos han permitido construir algo de inmenso valor. Hay muy pocos podcasts en el mundo que tienen 200 episodios, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablas de diálogo, yo recuerdo una columna de Jorge Vargas Cuyell, donde hablaba de la importancia de que llegáramos a acuerdos en el país y que a acuerdos se llega pues dialogando, ¿verdad? Y entonces él lo decía de manera muy gráfica, tomándose un café, uno conversa y puede ir construyendo acuerdos. Y entonces terminaba su columna en vista de todos los asuntos nacionales que necesitan diálogo y acuerdos, diciendo, no lo cito textualmente, pero era algo así como, creo que vamos a tener que tomarnos muchísimos cafecitos, ¿verdad? Y claro, creo que eso es importante en el país. Eh, Incluso hay un movimiento, una vez creo que lo mencionamos aquí, un movimiento mundial originado en Norteamérica que se llama el Café Mundial, Ujú. que es una forma de dialogar sobre asuntos de interés nacional o comunitario, ¿verdad? Y entonces la puesta en escena, pues es un grupo de gente que se reúne a tomar café
pero que tienen el ánimo no de bloquearse, sino que tienen el ánimo de ir descubriendo áreas de acuerdo, de ir enlazando, más que de irse traboneando. Y eso me parece a mí que es una recomendación o una solución tan elemental que a uno se le pasa por alto, ¿verdad? Cuando hay un gran problema nacional, eh, yo me acuerdo que durante muchos años la solución inmediata era, eh, hay que hacer una junta de notables, ¿verdad? Una junta de notables, ¿verdad? O poner a un grupo de gente a que tomara una decisión y por su peso intelectual o político y tal, la solución tenía que ser aceptada, ¿verdad? Pero tal vez estamos llegando a momentos en que lo que deberíamos hacer es dialogar. Claro, no es lo mismo dialogar de uno a uno que dialogar en grupo, pero tampoco hay una gran distancia esencial, ¿verdad? Si con unas cuantas reglas, un diálogo de grupo pequeño tiene las mismas características de un diálogo de uno a uno. La pregunta que hay es, ¿y será posible un diálogo de mucha gente? Bueno, depende de cuántos sean muchos. Eh, yo he visto y he conducido actividades en que hay un diálogo de 30 o 35 personas, ¿verdad? Eh, Carl Rogers decía que había llegado a hacer unos grupos de encuentro, que él los llamaba grupos de encuentro de 100 y resto de personas. Y es posible también. Alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo el que facilita ese diálogo entre 100 personas, y cómo hace para estar presente y tal y cual? Bueno, yo diría que se puede diseñar una forma de dialogar donde el facilitador no sea el único canal por el cual tiene que pasar todas las cosas, ¿verdad? Si tú organizas u- un grupo de 100 en 20 grupos de 5 y le pides a los relatores de cada grupo que vengan y traigan la síntesis y tal, hombre, como facilitador puedes ir utilizando esas 20 síntesis, ¿verdad? No sé por qué en Costa Rica no recurrimos a eso. Yo pienso que la palabra diálogo, que es muy linda, ¿verdad? Se gastó antes de tiempo. Se gastó antes de tiempo. Creo que diálogo fue una palabra que se empezó a usar con intensidad a partir, yo no me acuerdo si del Concilio Vaticano II o a raíz de alguna encíclica papal, no me acuerdo. Pero claro, procedente de la Iglesia Católica, la cosa tiene receptividad para unos y tiene anticuerpos para otros. Entonces creo que la palabra tuvo la mala suerte de que su nacimiento fuera, eh, ¿cómo le diríamos? Como teñido de parcialidad, teñido de ideología o teñido de creencia y tal, ¿verdad? Pero hay que resucitar la palabra diálogo y tal vez si está muy gastada, habría que convertirla en otro. A mí no me gusta mucho hablar de diálogo precisamente porque siento los anticuerpos, veo venir los anticuerpos. Entonces me gusta más hablar de gestión de acuerdos, ya de como lo hemos hablado en otros momentos. eh, Uno puede hablar de negociación. Pero entonces, negociación, parece que estuviéramos hablando de cuánto pagar por la vaca que tú me quieres vender, ¿verdad?
Se habla de solución de conflictos y entonces uno piensa que hay ahí algo, yo no sé si todavía se dice, un clavo entre dos partes o dos grupos que ha de ser resuelto y entonces la negociación de conflictos acaba o inicia siendo un nombre que como que alude a a lo problemático, ¿verdad? Y así como no me gusta usar la palabra problema cuando estamos manejando problemas, me gusta más usar la palabra reto. No me gusta usar la palabra conflicto cuando estamos hablando de lo que yo creo que es una gestión de acuerdos, ¿verdad? Bueno, eso sobre la forma o el origen de estas producciones que hacemos. Pero quisiera decir un par de cositas sobre el espíritu emprendedor, ¿verdad? Bueno, yo siempre había pensado que el espíritu emprendedor, el impulso emprendedor, lo tiene cualquier persona. Y claro, cuando ves la definición de Elan Vital, ¿verdad? Eh, un término que parece que fue acuñado por Henri Bergson, ¿verdad? Un filósofo, eh, un filósofo francés. El Elan vital lo tiene eh, todo, todo ser humano y Bergson decía que lo tiene todo ser vivo, ¿verdad? Todo ser vivo. Un ratoncito acaba de nacer y ya tiene que irse buscando su comidita y su abrigo y 4 días después ya anda incursionando fuera de la madriguera y tal. Eso es una maravilla. Bueno, casi todas las cosas que tienen relación con la vida son maravillosas porque no tenemos ninguna idea de qué es lo que lleva el ratoncito que está tan abrigado ahí con la mamá, con la comida servida y tal, y aventurarse fuera de la madriguera, ¿verdad? Eh, y eh, esto está presente en los seres humanos, todo ser humano sano, ¿verdad? Tiene iniciativa. Y tú observa unos chiquillos de kinder, los dejas sueltos y empiezan a hacer cosas, ¿verdad? Eh, es, creo yo, que un impulso ahí muy básico sobre cómo ir modificando el ambiente y tal. Mi tesis durante muchos años, tú lo sabes, ha sido que todos somos emprendedores, pero que tenemos unas tapaderas que eh, nos impiden ejercitar el espíritu emprendedor, ¿verdad? Y no estamos hablando solamente de emprendimientos lucrativos, podemos hablar de emprendimientos sociales que a mí me llaman muchísimo la atención porque son verdaderos inventos. Es que si quieres mejorar la salud de unos niños, lo obvio es que realices una labor de higiene médica, ¿verdad? De prevención y tal y cual. Pero hay tantas otras formas de mejorar la salud de un grupo de niños que son verdaderos inventos. Y entonces, de tiempo en tiempo, los periódicos, las revistas, te informan de alguien que está haciendo una determinada cosa y te parece que es un gran invento, es un gran invento como haber inventado el bolígrafo, ¿verdad? Solo que es en el campo social y para la finalidad de bien común, pero es también un rasgo emprendedor. La otra
consideración que quisiera hacer es que el espíritu emprendedor que creo que todos tenemos nos hace invitaciones o incitaciones y uno tiene que decidir qué hacer con ellas, ¿verdad? Uno puede decir, ah, no, es muy difícil, ah, no, eso ya lo están haciendo, no, hombre, que inventen otros, no, eso seguramente ya alguien está pensando en eso. Bueno, todas esas respuestas me parece que terminan con el impulso emprendedor y entonces creo que uno de los rasgos recomendables, ¿verdad? Inducibles y desarrollables, es la responsabilidad con la que uno le responda a la incitación, ¿verdad? Eh, Luego tal vez podríamos hablar de eso. Creo que la gran diferencia entre el emprendedor y el que no llega a emprender es cómo le responde a esa incitación. Eso es. Una, una reflexión adicional sobre eh, el concepto de diálogo. Me parece que así, sí, así como sientes que el término diálogo está desgastado, yo he sentido por 20 años que el concepto de paz está desgastado, no se usa, ¿verdad? Está casi como en el olvido, como si hubiera quedado obsoleto el término paz. Y hasta me llama la atención, yo que le presto atención al uso de la palabra, cuando alguien la usa, porque suena como Mm, casi como una rareza que alguien utilice la palabra paz. Y me parece que lo que necesitamos es al diálogo como tecnología. Digo tecnología porque es un invento humano y es un invento humano que eh, viene incluido con el hardware, ujú, pero que se le pueden hacer actualizaciones. No tenemos claro, que utilizar la versión claro, 1.0 de nuestra claro, capacidad de claro. diálogo con la que nacemos o con la que aprendemos a hablar. Podemos enriquecer muchísimo esa capacidad de diálogo. Y si esa capacidad de diálogo la desarrollamos con el propósito, misión de vida, individual y colectivo, de forjar la paz, hey, me parece que ahí todos ganamos. Eh, con solo intentarlo, ya ganamos. Con solo que haya una intención de aspirar a un escenario de paz, sin entrar en definiciones, me parece que ya eso nos pone en un mejor lugar que donde estábamos antes de intencionarlo. Lo otro es que hablaste de Carl Rogers y hablaste de facilitación. Yo creo que el diálogo es el facilitador, no es la persona, ¿verdad? La gran destreza que saca de su caja de herramientas una persona experta en facilitación es el diálogo. Y nosotros aquí hablamos mucho de facilitación. Pues yo a todas las personas del mundo a quienes les he hablado de facilitación, les he dicho siempre que aprendí del mejor, porque hasta ahora sigues siendo el mejor facilitador de grupos que he visto en persona y en YouTube también. Ojalá no hayas visto pocos. No, he visto los que he visto, ¿verdad? Y me parece que es una destreza que cultivaste intencionalmente y la gran herramienta que has utilizado ha sido el diálogo. Entonces, esto es parte de eso. Luego pensé en la diplomacia multilateral, hablando de conversaciones de múltiples partes, ¿verdad? En la diplomacia multilateral hay 150, 200 personas participando en una misma conversación. ¿Y cómo se hace? Bueno, con reglas que prácticamente implican que tú hablas un 1% del tiempo y escuchas el otro 99%. Entonces adquieres una enorme cantidad de información para la oportunidad que tengas de hablar mañana. Y pues después están las otras conversaciones informales en pasillos, en recepciones, en almuerzos. Yo sé que la gente eh, hace mofa de
la forma como la diplomacia es, ¿cómo se dice? Ay, me falta una palabra para hablar de eh, eh, como excesivamente costosa en alimentos y bebidas. Y esos costos de alimentos y bebidas son eh, tecnologías que sostienen contenedores dentro de los cuales se utiliza el diálogo, fundamentalmente, ¿verdad? Yo no sé si alguien pensará que una recepción diplomática donde se sirve vino se convierte en una borrachera. Y ese no es el caso, ¿verdad? Es una conversación donde el vino también es una tecnología para facilitar el diálogo a cierto Mm, nivel con ujú, ciertas personas. Y después pienso en la institución del Parlamento, en lo que es un Congreso. ujú, Y el Parlamento es el, la consagración institucional republicana en democracias del diálogo, ¿verdad? La inmensa mayoría de nosotros nunca ha sido diputado de la República, pero los que han sido diputados de la República saben que ahí eh, habrá 5 minutos de bochinche diarios, pero el resto del tiempo se está constantemente dialogando. Y eso creo que es valioso de divulgar y de promover. Después quiero referirme un poco a lo que hablabas del espíritu emprendedor, de lo cual también hemos indagado muchísimo. Bueno, tú más que yo, pero yo me metí en este barco hace unos años y me despierta mucho la, la ilusión de pensar que podemos ayudar a más personas a superar obstáculos autoimpuestos para, para que puedan desencadenar su espíritu emprendedor a través de la curiosidad, a través de la creatividad, a través de la observación, a través de la experimentación y que poco a poco vayan construyendo sistemas que permitan crear valor real. eh, y bueno, después siempre digo, es secundario si ese valor real es monetizable o no, porque hay ujú. gente que Sí, claro. dedica miles de horas al año a crear valor real y no percibir una retribución monetaria. Pero quienes hemos realizado trabajo voluntario, por ejemplo, o quienes le hemos hecho un favor a otra persona, eh, conocemos de las retribuciones no monetarias que da la satisfacción de servir, por ejemplo. Y entonces es un factor económico, pero es un factor económico que está desvinculado del dinero. Y yo creo que eso también es importante de mencionar. Así fue como empezamos la conversación de hoy. Este es un esfuerzo que nos ha tomado, no sé, deben ser unas 1000 horas en total. Y nunca hemos esperado dinero a cambio. De hecho, no hay forma de pagarnos. Nosotros no tenemos establecido un mecanismo por medio del cual alguien nos pudiera pagar por lo que hacemos. Pero, pero sí creo que tenemos la consigna eh, constante de crear valor para otras personas, para quienes nos escuchan y para quienes algún día consumirán contenidos de este diálogo que se editen en un formato diferente, pensando, por ejemplo, en inteligencia artificial. Vamos a ver, me parece que yo a menudo cuando hablas digo, uy, este es un punto de agenda, ¿verdad? Cuando hablabas de la tecnificación del diálogo, me parece a mí que ahí eh, tienes un punto muy importante, una beta, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿por qué nos vamos a empeñar en dialogar con diálogo 1.0 si podríamos innovar, ir más allá y dialogar en diálogo 2.0, ¿verdad? Eh, Creo que eso es muy valioso, porque ¿por qué pensamos que dialogar es sentarnos ahí a conversar?
con todos los problemas que tiene la conversación. Uno de los problemas serios que tiene la conversación es que no todos tenemos, no, más bien, poca gente tiene la capacidad de ir memorizando, de ir construyéndose un, un esquema de todo lo que va saliendo en un diálogo. Eh, tuve un profesor que eh, facilitaba procesos en las empresas y decía, es que uno puede conseguir que mejore la eficacia de los grupos de trabajo con solamente conducirlos, ayudarlos a que tengan una pizarra ahí donde van anotando cosas. Porque cuando cada uno se echa un discurso, ¿verdad? Y entonces salimos de la reunión con la memoria de que hubo 8 discursos, no con la memoria de los contenidos de los 8 discursos. Mientras que en una pizarra, y tal vez una pizarra se queda corta, ¿verdad? Ahí van quedando cosas. En educación hay algo que me llamaba a mí mucho la atención, que se llaman los manipulables. Cuando, cuando Cristina, tu hermana y nuestra hija, escribió su trabajo de graduación en la maestría de educación especial, lo hizo sobre el tema de los manipulables en educación. Y no es lo mismo enseñarle a un niño a contar del 1 al 10 con solo la palabra, de cuente del 1 al 10, que darle 10 fichas y decirle, vaya contando estas fichas, ahora haga grupos, 5 grupos de 2 o 2 grupos de 5, ¿verdad? Esa manipulación, las manitas aprenden. Y desde luego que en vez de echarse un gran discurso, levantarse a poner cuál es tu idea en una pizarra, de alguna manera está está contribuyendo, creo yo, de 2 formas. Está contribuyendo a ayudar la memoria y está contribuyendo con algo que se llama en psicología la inversión afectiva. No es lo mismo tirar la piedra y esconder la mano que tener que levantarse a poner la piedra en la pizarra. Dice, yo quiero decir a fulanito esto. Hay una inversión afectiva que de alguna manera te compromete con lo que está ahí y penetra más, no solo por ser piedra, penetra más en todos los que están participando en la conversación. Todas esas cosas me parece que están dentro de lo que tú has llamado diálogo 2.0, ¿verdad? Y cómo tecnificar los diálogos. Supongo que la inteligencia artificial nos dará sorpresas en ese sentido. Yo siempre estoy atento a encontrar cosas que sean algo como diálogo 2.0 y realmente me he encontrado poquillas cosas. Eh, la otra cosa de la que quería hablar es que a mí me entusiasman los emprendimientos sociales, porque tal vez por balancear la cosa, ¿verdad? Porque es que en las empresas hay métodos para vislumbrar emprendimientos, hay incentivos para los que vislumbran emprendimientos y tal, pero los emprendimientos sociales salen del puro corazón de la gente. Y un día de estos leía en La Nación un artículo de una doctora cuyo nombre no recuerdo en este momento, de Zimbabue. Y ella hablaba de la crisis de salud mental que hay en el mundo y de la escasez de personal entrenado, psicólogos clínicos, psiquiatras, para atender esos problemas de salud mental en el mundo. Y hablaba de algo que ella ha puesto en marcha en Zimbabue, que llama conversaciones en el parque. Y es que entrenan personas para que sepan ser
de ayuda para los que tienen algún, algún problema emocional. Y estamos hablando de problema emocional, estrés, eh, tristeza, temor, culpa y tal. No estamos hablando de psicosis. Y entrenan a las personas y enseñan a la comunidad que esas personas van a estar, no sé, de las 4 a las 5 por ahí sentadas en un banquito de un determinado parque. Y entonces el que necesita eh, eh, apoyo, atención, escucha, y que desde luego no tiene acceso al psicólogo clínico o al psiquiatra, va y se busca el banquito donde está el señor o la señora y se pone a hablar con ellos. Eso me pareció a mí un emprendimiento social, pero de altísima potencia, ¿verdad? Beneficioso no solo para, para la persona que necesita el apoyo, sino beneficioso también para el que da el apoyo y beneficioso para la comunidad. Imagínate una comunidad donde funciona conversaciones en el parque comparada con una comunidad donde no funciona conversaciones en el parque. Creo que tenemos una construcción de lo que se llama hoy capital social Ujú, eh, dramáticamente diferente, ¿verdad? claro. Me parece que en eso que acabas de describir está presente la necesidad, no, mejor dicho, eh, pues sí, la pauta de identificar una necesidad. Cuando Ah, uno sí, identifica sí, una sí, necesidad, se está colocando en una posición proclive al emprendimiento. Sobre todo si busca satisfacerla, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Y yo siento que este ejercicio de diálogo nuestro eh, busca satisfacer la necesidad de divulgar nuestras ideas. Y, y bueno, eso es lo que hacemos. Esa es la necesidad que satisfacemos. Creo también que hay una importante pauta respecto a lo que es el enfoque, ¿verdad? Uno podría imaginarse que uno puede ser eh, el fundador de 20 emprendimientos exitosos, pero eso es, bueno, mucho más difícil de materializar que ser el fundador de un emprendimiento exitoso, que ya es de por sí suficiente desafío. A mí me gusta el ejemplo de Steve Jobs, que cuando estaba regresando a Apple, después de que pasó 12 años fuera de la compañía que él mismo fundó, porque la junta directiva lo expulsó, él estaba regresando a Apple y en esos días de que volvía a la empresa con otras ideas y con otra madurez y con otra claridad, se había metido a apoyar a otros dos emprendedores que estaban formando otra empresa. Y él pasó a ser el tercer eh, socio fundador de esa otra empresa y durante meses o años en su vida, él lideraba a Apple en su reinvención corporativa y lideraba la consolidación y el crecimiento de Pixar Studios, que terminó vendiéndose. Vamos a ver, Disney tuvo que comprar Pixar porque si no iba a Ujú. desaparecer. Y tuvo que comprarlo al precio que valía Pixar, que eran 95.000 millones de dólares. Es una de las, creo que todavía es la empresa de tecnología más valiosa que se ha comprado en la Ya. historia y ya pasaron Ujú. 15 o 20 años de esa compra. Y Apple es la empresa que Steve Jobs fundó y a la que volvió para reinventar y relanzar, que hoy en día está valorada en $1 trillón. Em, Podríamos argumentar que ese nivel de estrés le causó la enfermedad que le costó la vida, pero eh, si no lo vinculamos, si no lo correlacionamos,
él sí tuvo esa capacidad de desarrollar dos emprendimientos enormemente valiosos en paralelo. Ujú, Y creo que esto nos regresa al inicio de la conversación respecto a la co-creación, ¿verdad? Steve Jobs no inventó el iPhone. Él tenía una necesidad, que era casi un deseo, y era que las personas se comunicaran telepáticamente. Él estaba inspirado en los gurús de la India que sí, se comunicaban por ujú, telepatía. Y entonces él ujú, quería ujú, alguna herramienta tecnológica que ujú, permitiera eso. Y bueno, la verdad es que los teléfonos inteligentes son casi comunicación ujú, telepática y miles de otras ujú, cosas más, ¿verdad? ujú, ujú, Em, pero la gente con la que trabajó, que él mismo contrató y que dicen que es su principal destreza gerencial, la capacidad de reclutar talento, fueron los que hicieron posible la invención del iPhone, mientras Pixar crecía a convertirse en la empresa valiosa que se convirtió. Él no era ni cineasta, ni escritor, ni ingeniero, ni informático. Eh, él simplemente tenía la capacidad de conducir grupos hacia satisfacer necesidades creando cosas que no existían antes. Lo otro es la capacidad de influencia. Un líder como él y sí, cualquier otro líder, la capacidad que tiene de influir en, en el grupo de personas que se suman a los emprendimientos, creo que eso es importantísimo. A veces no es tan importante el primero que se mueve en alguna dirección como el primero que lo sigue. Y el primero que lo sigue es determinante en muchos casos, porque eso incluso valida los movimientos y las intenciones del que movió primero. ujú, Y para terminar mi intervención, a pesar de que es un tema muy rico y al cual le podríamos dedicar mucho más tiempo, yo creo que el espíritu emprendedor es fundamentalmente una manera de traducir o interpretar aprendizaje y aprendizaje continuo. Ningún emprendimiento para de aprender nunca. Y más bien lo que suele suceder es que aparece la competencia que representa riesgos para ese emprendimiento original, entonces implica aprender otras cosas para actualizarse. Y creo que hay eh, cuatro momentos en el espíritu emprendedor que son fundamentales. El primero es el consumo de información, de la forma que sea, mm, por medios digitales, por lectura de libros, por escuchar a alguien hablando en una conferencia. Hay cierta información que se consume. Segundo, lo que uno experimenta, ahora que hablabas de las manos, lo que uno experimenta, ujú, 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 eso yo diría que clasifica la sí, información que uno claro, consume claro, en diferentes casillas de nuestro ujú, ser, en ujú, el cerebro y ujú, en el ujú, cuerpo y demás. El tercer elemento es dormir, ujú, porque cuando dormimos es cuando nuestro cerebro materializa y consolida aprendizajes. Entonces, un emprendedor que crea que está muy ocupado como para dormir, debería pensarlo dos ujú, veces, porque podría resultarle más efectivo para su emprendimiento dormir más que dormir menos. Y lo tercero es manifestar intenciones. Eh, el espíritu emprendedor que no manifiesta intenciones, pues se queda en el sofá, ujú, ¿verdad? Manifestar intenciones, creo que esto lo conversamos unos días atrás. Si yo manifiesto la intención de levantar mi mano por encima de la cabeza, ujú, eh, pues eso es algo que puedo hacer en cualquier momento, ¿verdad? Digamos que me pique la oreja y entonces yo me rasco la oreja sin necesidad de manifestar la intención de rascarme la oreja. O es una intención que se manifiesta de una manera no verbal en mi ser y que me lleva a rascarme la oreja. Pero si yo manifiesto la intención de levantar la mano por encima de la cabeza, eso es algo que requiere un despliegue de coordinación y de energía y de impulsos eléctricos entre todas las células de mi cuerpo, o por lo menos las células del cuerpo
que tienen que ver con ese movimiento de levantar la mano por encima de la cabeza, que es extraordinario. Decías ahora hace un rato, hablabas de la maravilla de la vida. Yo diría que es prácticamente milagroso. Yo no sé si algún día el ser humano, con su gran capacidad creativa y su ingenio, va a poder crear algo tan impresionante como la capacidad de intencionar algo con la mente y materializarlo con el cuerpo. Y entonces manifestar la intención para que se movilice toda esa energía que hay entre esencialmente espacio vacío que existe entre átomos y entre células, para que las cosas sucedan. Creo que es algo que no se nos puede olvidar, esa intención de hacer y llevarlo a cabo poco a poco, cada cosita, como hemos hecho nosotros en estos 4 años, casi 4 años, de buscar una fecha, escribir tu artículo, sentarnos a dialogar, publicar el diálogo. Creo que eso es eh, un buen ejemplo de manifestar esa intención del espíritu emprendedor. Muy bien. Eh, dos cositas. Al principio decía de cómo responder a esas voces negativas de yo no puedo, tal vez otros lo hacen, mejor dejémoslo para más adelante, yo no soy ingeniero, etcétera. Esas trampas que nos hacemos mentalmente, uno eh, debería tratarlas con dos tipos de actitud. Una, la actitud de experimentar. Bueno, ¿y por qué no experimento a ver si funciona o no funciona? ¿Verdad? ¿Por qué no doy unos pasos en esta dirección desconocida? Y lo otro es el espíritu de aventura. Y es que el espíritu de aventura es el que se sobrepone al temor a fracasar. Es decir, el aventurero no es que dice, ojalá me pasen cosas bien difíciles y bien peligrosas. No, no. El aventurero lo que dice es, me estoy metiendo en un terreno desconocido, pero eso sí, yo creo que así como hay posibilidades de que me vaya mal y que me coma el tigre, hay posibilidades de que llegue a conocer unas cosas que ni me imaginaba, ¿verdad? Entonces el espíritu de aventura es un respaldo de esperanza que le das a los primeros pasos inciertos cuando te metes en un territorio desconocido. Entonces, eso es una buena forma de poner en marcha el espíritu emprendedor, ¿verdad? Y la otra cosa, así como el consejo que le dan a los que escriben literatura, escriben novelas, escriba de las cosas que conoce, ¿verdad? Bueno, yo diría, ¿en qué se puede crear? Hombre, yo creo que uno crea en las cosas que más, en las que más interés tiene o que le dan mayor gusto. Y ahí creo que hay que hacer una indagación personal para que uno, cuando le preguntan, ¿qué te da mucho gusto? No conteste el chifrijo o los helados de vainilla, sino que profundice y se dé cuenta de las cosas que realmente le gustan, esas cosas que decías que te pueden llevar a estar sin dormir porque te interesan muchísimo. Ahí hay una fuente de sobre cómo encontrar cosas en las cuales emprender. Nadie va a emprender sobre algo que no conoce, como decías, de la información, ni sobre algo que no lo movilice internamente. Muy bien, quería aprovechar este episodio y este momento para darte las gracias por toda esta experiencia que hemos compartido. Ha sido muy edificante para mí y además, tal vez a diferencia de donde estábamos hace 200 episodios, hoy siento convicción, fuerza, sentido de propósito, ilusión, eh, como para echarme otros 200. Y lo que sí también me queda muy claro, que es un acto
de aceptación de la realidad y de humildad, Ujú. es que para llegar a esos otros 200, primero tenemos que grabar el de la semana entrante. Exactamente. Bueno, muy bien. Eh, yo reconozco que sin, eh, sin los reactivos que tú presentas y sin tu iniciativa, porque esto fue iniciativa tuya, no hubiera logrado gran cosa. O sea que somos un ejemplo de construcción conjunta. Buenísimo. Que estés muy bien y nos Bueno, vemos la semana entrante. ok. Ujú. Chao.